Hola, vamos a ver en esta clase diferentes dispositivos que tenemos en el cuadro de mandos y cómo están relacionados con el funcionamiento de los elementos del vehículo. Y empezamos con uno de ellos. Tenemos esa imagen que tenéis a la derecha y tenéis que identificar con qué tipo de luz se relaciona. La respuesta es la luz de corto alcance. Fijaros el dibujo de esas rayitas que van inclinadas hacia abajo, indicándonos cómo esa luz de corto alcance enfoca su haz de luz hacia abajo sin deslumbrar a ningún usuario de la vía. Y luego el color verde significativo de este tipo de alumbrado. Es frecuente que en los vehículos aparezca también el símbolo de la parte inferior que nos indica el encendido del alumbrado, especialmente al pasar por el alumbrado de posición. Algo importante, para llegar a encender las luces de cruce o corto alcance, primero hemos tenido que encender las luces de posición, siempre. Siguiente símbolo. Parecido al anterior, pero en color azul. Este corresponde a la luz de largo alcance. Fijaros ya que ahora mismo el dibujo de esas líneas va en horizontal. Eso nos indica que su haz de enfoque tiene un plano horizontal. Por lo tanto, ya deducimos que deslumbra a los usuarios. Por lo tanto, recuerdo que esta luz de largo alcance solo está autorizada a utilizarse en vías interurbanas. Por lo tanto, está prohibida en vías urbanas. Y que esas vías interurbanas estén insuficientemente iluminadas. Otra condición es que estemos circulando a más de 40 km por hora. Por debajo de 40, aunque la vía interurbana esté insuficientemente iluminada, también estaría prohibido usar esta alumbrado. Y por supuesto, en el momento que veamos que podemos deslumbrar a algún usuario de la vía, bien sea conductor o peatón, tenemos que sustituirlas por las luces de cruce a corto alcance. Una pregunta interesante. ¿Cuántas luces de largo alcance deben llevar los vehículos de tres ruedas con anchura superior a 1300 milímetros? 1,30 centímetros. 2. A partir de esta anchura es obligatorio por ley que tengan dos situadas en los extremos. Hasta esa anchura, con una sería suficiente. Una pregunta de repaso. Cuya respuesta es únicamente en las vías fuera de poblado. Recordad que solo es posible utilizarlas en vías interurbanas. Recuerdo que las vías interurbanas están formadas por las carreteras convencionales, autopistas, autovías y otras vías. Otro símbolo. Ya varía un poco con respecto a los anteriores. Fijaros que sigue siendo de color verde. Este es luz de niebla delantera. Y esta luz, lo primero que tenemos que tener siempre clarísimo es que es una luz optativa. Puedes traerla al vehículo o puedes instalarla tú, pero es optativa. Si la tienes instalada en tu vehículo, tienes que utilizarla cuando haya niebla, nieve, nubes de polvo o nubes de humo. Y luego hay un uso extraordinario de este alumbrado permitido por ley, que es en vías estrechas, es decir, aquellas que tengan un ancho inferior a 6,5 metros, que tengan la señal de peligro por curvas sucesivas. Entonces, en ese tramo de curvas, estamos autorizados a llevar esta luz acompañada con la luz de corto alcance, porque debido a su haz luminoso, que es por debajo, un poquito por debajo de la luz de corto alcance,
pero más ancho. Entonces nos permite ver con mayor exactitud el borde de la calzada. Seguimos con otra luz, muy parecida a la anterior, pero fijaros que ahora el color cambia y ligeramente la forma del dibujo. Esta corresponde a la luz antiniebla de la parte posterior o luz de niebla trasera. Fijaros que en los dibujos anteriores las rayitas iban pintadas a la izquierda del foco. Ahora está pintada a la derecha, lo que intenta transmitirnos la parte donde está esa de luz, es decir, en la parte posterior. Importante. Esta luz es obligatoria para todos los vehículos de motor y opcional para las motos. Y su uso será obligatorio cuando haya niebla densa o espesa, cuando esté nevando copiosamente o cuando haya nubes de polvo o humo densas o espesas. Y luego cuando esté lloviendo muy intensamente, y recalco la palabra muy. Fuera de estas condiciones está prohibida. Una pregunta muy facilita. El color de la luz antiniebla de la parte posterior es roja. Así como en la parte delantera las luces son blancas o amarillas, las de niebla, por supuesto, en la parte posterior son de un rojo intenso equivalente al rojo de las luces de frenado. Por eso, como van permanentemente encendidas, molesta muchísimo y solo se permiten en esas condiciones donde la visibilidad ha disminuido de forma considerable. Una pregunta de repaso. ¿Una moto puede llevar instaladas luces antiniebla? Sí, de forma opcional o optativa puede tenerlas tanto niebla delantera como niebla trasera. Vale, y aquí os hago una descripción de los colores de las luces que tenemos en los vehículos. Luz de carretera y luz de cruce siempre blancas. La luz antiniebla delantera, como dije, puede ser blanca o amarilla. La luz de marcha atrás blanca. Los indicadores de dirección amarillos. Las luces de emergencia, por supuesto, son del mismo color que los indicadores, amarillas. Las luces de freno, rojas. La luz de placa de matrícula es blanca. La luz de posición por delante blanca y por detrás roja. La antiniebla, como dije antes, roja. La luz de gálibo, igual que la de posición, blanca por delante, roja por detrás. Las luces diurnas son blancas y los catadiópticos traseros, tanto triangulares como no triangulares, son rojos. Recordad que el catadióptico carece de bombilla, pero tiene un efecto retroreflectante. Cuando las luces de los otros vehículos ilumina el catadióptico, este desprende un destello intenso de color rojo. El catadióptico triangular, recordar que está reservado para remolques, y el no triangular para cualquier vehículo excepto remolques. Vamos a otras luces que tenemos en el cuadro de mandos. Fijaros en estas flechitas. Vale, en este caso, ambas encendidas a la vez y estarían de forma intermitente, nos indican que hemos activado la luz de emergencia. Son los 4 indicadores de dirección a la vez. Estarían parpadeando. ¿Cuándo vamos a utilizar estas luces? Pues siempre que circulemos averiados o en situación de emergencia o estemos detenidos, averiados o en situación de emergencia, pero detenidos dentro de la vía. Es decir, si tú tienes que hacer una detención por emergencia, pero estás fuera de la parte transitable de la vía, nunca necesitas utilizar ningún alumbrado de forma obligatoria, sí optativa, si lo consideras prudente. Otro uso importante. Cuando circulamos por una vía y estamos circulando por debajo de la velocidad mínima,
que os recuerdo que esto se conoce como velocidad anormalmente reducida, estamos obligados a llevar la luz de emergencia permanentemente encendida hasta que volvamos a alcanzar la velocidad mínima. Y luego, otro uso extraordinario sería el momento en que nos vemos obligados a realizar un desplazamiento en estado de emergencia, llevando a un accidentado, como si fuéramos un vehículo prioritario, pero sin serlo. ¿Bien? Entonces, en ese caso, encendemos la luz de emergencia permanentemente y sacamos por la ventanilla un pañuelo o tela de color blanco. Fijaros en el simbolito que hay dibujado ahí, que tiene ese más y ese menos. Este símbolo hace referencia a el sistema eléctrico formado por la batería del alternador. Es decir, nos advierte que hay avería en la batería o en el alternador, pero siempre y cuando se mantenga encendido cuando el motor esté en marcha. Este símbolo, cuando tú pones contacto con el vehículo, tiene que encenderse y cuando enciendes el motor, tiene que apagarse. ¿Qué puede pasar? Pues que la batería esté muy baja de carga o que el alternador haya dejado de funcionar. En cualquier caso, importante saber que si apagamos el vehículo, lo más probable es que ya no podamos encenderlo, entonces tendremos que llamar al servicio de grúa. Una pregunta frecuente. ¿Es necesario comprobar el correcto funcionamiento de las luces a intervalos regulares? Por supuesto que sí. Es decir, las luces son imprescindibles para que hagamos una conducción segura y forman parte de la seguridad activa. ¿Vale? Por lo tanto, siempre debemos comprobar el buen funcionamiento y el buen estado de las ópticas. Bien, este es otro símbolo universal que vamos a encontrar en la inmensa mayoría de los vehículos. Corresponde a la luneta térmica. ¿Qué es la luneta térmica? Son esos filamentos que vemos en el cristal de la parte posterior del vehículo que son resistencias térmicas. Entonces, cuando lo encendemos, a través de ese calostillo, nos permite desempañar el cristal trasero. Otro símbolo universal. Este corresponde al freno de estacionamiento. Es posible que aparezca sin la P en su interior, simplemente con el circulito y con los dos paréntesis. Y repito, son símbolos universales. ¿Vale? Fijaros que os presento otra opción que es que aparezca con el signo de admiración. Vale. Además de estar relacionado con el freno de estacionamiento, en muchos vehículos, si se nos enciende sobre la marcha y comprobamos que el freno de estacionamiento está correctamente desconectado hacia abajo, entonces tendremos que detener el vehículo y comprobar si tenemos algún problema en el sistema de frenado. Bien, que el depósito del líquido de frenos esté demasiado bajo de nivel, con lo cual habrá que rellenarlo. Y en el momento que lo rellenaremos, lo que tendremos que comprobar es si hay alguna pérdida. ¿Por qué? Porque ese líquido nunca debe tener desgaste. Por lo tanto, si ha bajado el nivel del líquido del depósito de frenos es porque hay alguna pérdida. Es importante comprobarla. Si hay algún tipo de fuga, pues hay que derivarlo inmediatamente a un taller. También en algunos vehículos ese símbolo se activa cuando nuestras pastillas o nuestras zapatas están muy desgastadas y han llegado al límite del cambio. Otro símbolo universal, que es un termómetro, bien, está relacionado con el exceso de temperatura en el motor.
Hay vehículos que tienen un manómetro de temperatura donde nos va marcando la temperatura a la que está funcionando el motor. Normalmente en la parte más fría suele marcar 40 grados y en la parte intermedia 90 grados y en la parte más elevada 120 grados. Bien. El funcionamiento a partir de 100-105 grados del motor es peligroso. Por lo tanto, este símbolo nos indica que está próximo a la temperatura de 120 grados, con lo cual lo primero que vamos a hacer es apagar el motor inmediatamente y a partir de ahí requerir los servicios de asistencia. Hay veces que en algunos vehículos este símbolo se enciende cuando el nivel de líquido refrigerante está por debajo del mínimo en el vaso de expansión. Entonces, lo que tenemos que hacer es apagar el motor, esperar a que se enfríe completamente para poder abrir el vaso de expansión y rellenar. Y esto es muy importante, porque recordad que acabo de deciros que la temperatura de funcionamiento ahí está normalmente a temperaturas regulares entre 90 y 100 grados. Bien, si abres ese tapón, va a salir agua hirviendo a esa temperatura, vapor de agua realmente, ¿vale? Entonces sería elevadamente peligroso. Con lo cual, siempre hay que apagar el motor, esperar a que se enfríe completamente y luego, cuando esté frío, destapamos, comprobamos las marcas de mínimo y máximo y rellenamos. Otro símbolo universal en muchos vehículos lo vamos a encontrar. Por supuesto, está relacionado con el airbag y si se enciende sobre la marcha, está diciéndonos que puede haber un posible fallo en el sistema del airbag. ¿De acuerdo? Entonces es conveniente comprobar. Hay veces que los airbags fallan por sí solos, muy pocas veces, pero es importante que si el símbolo se enciende, llevarlo a que nos lo compruebe. Y el último, este muy conocido, por supuesto, está relacionado con el cinturón de seguridad. Nos está diciendo que alguno de los ocupantes todavía no puso su cinturón de seguridad. Normalmente suele ir acompañado de una señal acústica. Ya para terminar, os presento algún otro símbolo más. Por ejemplo, el piloto del sistema Start Stop, que funciona muy parecido al del airbag, ¿vale? Es un sistema que hoy día lleva muchos vehículos, de forma que cuando tú te detienes a un semáforo, sacas la marcha, levantas el embrague y el vehículo se para automáticamente. Cuando pulsa el embrague para introducir la marcha, se enciende automáticamente. Su objetivo es ahorrar combustible, siempre y cuando las prolongaciones sean medianamente largas. Luego tendremos el sistema del control de tracción, que pone off. Tendremos el control de crucero activado, el verde, y el de la parte inferior izquierda, que tiene ese signo de admiración, está relacionado con el nivel de presión de las ruedas, importante. Y el de la parte inferior, que tiene esa EF y ese surtidor, está relacionado con el nivel del depósito de combustible. La palabra E corresponde a empty en inglés y F a full. Entonces, empty por supuesto es vacío y full lleno. Y nuevamente en la zona de empty suele haber un testigo luminoso que nos indica que estamos en la zona de reserva. Muy bien, pues esto ha sido todo por esta clase. Gracias.